Hoy tenemos una invitada que nos va a hablar de un tema que muchísimos de nosotros tenemos que abordar, que genera muchísima morbilidad y mortalidad y que puede estar asociada a muchísimas patologías complejas. Quiero pues tomarme este momento también para dar las gracias en compañía de todos mis compañeros de la Junta Directiva de la Regional Centro por el acompañamiento, el apoyo que nos brindaron durante estos 2 años. Esperamos que con nuestro trabajo hayamos podido poner un granito de arena para el crecimiento y la consolidación de nuestra regional y el apoyo de nuestra querida asociación. Doctora Castañeda, me permito presentarla. La doctora Judy Castañeda es especialista en nefrología pediátrica, es especialista de la Subred Sur de la Clínica Infantil con Subsidio, es médico y pediatra de la Universidad Nacional de Colombia y especialista en nefrología pediátrica de la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctora Castañeda, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación y sea bienvenida, el auditorio es suyo. Buenos días a todos, muchas gracias por la invitación y sobre todo muchas gracias por su tiempo en este día de hoy para hablar sobre este tema que tanto nos interesa a todos seguir desarrollando. Bueno, entre nuestras terapias de reemplazo, nuestros problemas, el principal o el primero con el que surgió este desarrollo de terapias fue la lesión renal aguda. La lesión renal es muy importante porque es un factor independiente de mortalidad. Para el estadio 2 tiene un riesgo de muerte de casi 2 veces y para el estadio 3 casi que cuadruplica este riesgo de muerte en los pacientes, aumenta las estancias hospitalarias y prolonga la ventilación mecánica. Sin embargo, a lo largo de que nuestros pacientes y la complejidad de ellos crece, tenemos múltiples comorbilidades y necesidades como nutrición, transfusiones, manejo de sobrecarga hídrica, la necesidad de depuración de tóxicos, nefrotóxicos y en neonatología cosas tan importantes como los errores innatos del metabolismo. Acá tenemos nuestro estudio de la incidencia y los resultados de la lesión renal neonatal para recordar que la lesión renal en neonatos se describe hasta en el 30% de los pacientes hospitalizados en UCIN. Si son pacientes menores de 29 semanas, esto puede aumentar hasta 48%. En estos 30% de pacientes, el 4% va a desarrollar o va a necesitar terapia de reemplazo renal. Y evidentemente aumenta significativamente la estancia hospitalaria en estos pacientes. Aquí traigo a colación otro estudio en donde hay prevalencia y tasas de mortalidad. Nuestra prevalencia pues variable dependiendo de los grupos y del peso, se incrementa exponencialmente en los pacientes que son sometidos a terapias extracorpóreas. Y aquí quiero mostrarles que la mortalidad en un paciente con lesión renal aguda hasta se cuadruplica versus los pacientes que no la presentan. Para recordar 2 punticos de nuestro consenso de expertos en prevención de enfermedad renal crónica, el reconocimiento temprano es muy importante. Se recomienda el uso de la clasificación CADIGO y para tal fin hacer nuestra creatinina basal entre el segundo y el tercer día y un seguimiento entre el quinto y séptimo día y realizar la ecografía renal según el escenario clínico, pues inmediata o temprana en casos de sospecha de obstrucción o malformación y en los demás pacientes cercano al séptimo día. Identifica los factores de riesgo de la lesión renal, que ya lo sabemos que todos en su momento prenatal, perinatal y postnatal. Aquí tenemos una corte de pacientes que fueron llevados a terapia de reemplazo renal utilizando el Sistema Nacional de Pacientes Hospitalizados en 17 años, es una corte muy grande, y de todo este total de casi 65,000 pacientes, 4,200 fueron a terapia de reemplazo renal. Ellos dividieron como en 3 tipos de terapia: peritoneal, hemodiálisis y terapias de reemplazo renal lento. Aquí en el global la diálisis peritoneal fue la más utilizada. Sin embargo, en los recién nacidos pretérmino, que son un 21% de ellos, casi que la peritoneal igual a las terapias de reemplazo renal lento. La terapia de reemplazo renal lento es la que más costos tiene durante su estancia, pero
al comparar la estancia hospitalaria en día, la reduce significativamente versus la diálisis peritoneal. En esta corte se encontraron que los diagnósticos más frecuentes eran todas las malformaciones renales y del tracto urinario, en donde ellos escogían la diálisis peritoneal por el alto riesgo de cronicidad de estos pacientes y las malformaciones cardíacas, ya seguidas pues de las otras causas de sepsis, nefrotoxicidad y choque. La mortalidad, aquí en estos grupos la escriben del 36% para diálisis peritoneal y 78% para terapia de reemplazo renal lento. Y la tendencia del uso, pues que analizábamos, básicamente la peritoneal y la hemodiálisis van bajando en frecuencia, siendo, digamos que aumentado o innovado desde el 2014 las terapias de reemplazo renal lento. Entonces, esta es nuestra tendencia de uso. Y quería traer a colación esta revisión que se hizo ya del grupo pediátrico de terapias de reemplazo renal, en donde miran los resultados de los grupos estadounidenses y europeos. Y aquí cambia, aquí la mortalidad, ya, bueno, la expresan en términos de supervivencia, pero cambia, todos los grupos tienen una supervivencia mucho mayor en estos grupos de terapia de reemplazo renal, y pues esto ha sido secundario a todas las innovaciones tecnológicas que se ha permitido que estos pacientes tengan este tipo de terapias. El grupo de Carpe Diem tiene una supervivencia superior tanto al final de la diálisis como al final de la estancia hospitalaria. Y aquí vemos en estos pasteles cómo cambian la epidemiología o las necesidades de terapia de reemplazo renal. Aquí en naranjita están todas las causas renales, pero aquí las cardiológicas están de primera seguidas por los errores innatos de metabolismo, y aquí una tercera muy importante, todas las pulmonares y sobrecarga hídrica. Nuestras terapias de reemplazo renal pueden ser intermitentes o continuas, dependiendo de los métodos que utilicemos, y básicamente lo que buscamos es hacer que esos procesos de depuración, ultrafiltración, eliminación de solutos, los podamos reemplazar. Sin embargo, las funciones endocrinas de nuestro riñón y metabólicas, esas no las suplen. Dos cositas sobre nuestros fundamentos de terapia. Tenemos el principio de ósmosis, donde pasa un solvente o disolvente de una solución diluida a una concentrada, tratando de igualar las dos concentraciones, y hay un paso de agua o de ultrafiltración neta a través de estas membranas semipermeables. Aquí hay un proceso de difusión donde lo que se habla es del transporte de solutos por gradiente de concentración, y tenemos finalmente nuestro proceso de convección, donde hay un paso tanto de solvente como de solutos, pero aquí aplicamos una presión hidrostática. Esto también tiene un movimiento de agua neto a través de esta membrana. ¿Y cómo se ve esto en nuestras terapias? Pues en la diálisis peritoneal, aquí tenemos nuestra membrana semipermeable que, dependiendo del tamaño de los poros involucrados, nos va a permitir el paso de agua y de depuración de solutos. Y en las membranas, ya propiamente los filtros de hemodiálisis y de terapia de reemplazo renal, donde también hay unas membranas con poros semipermeables, el paso de líquido y de sangre que permite esos procesos de difusión y de convección. Aquí, para recordar, dependiendo del tamaño de los poros que yo tenga, vamos así mismo a dializar terapia, sustancias como la urea y la creatinina. Después vienen las moléculas medias como la mioglobina, medicamentos, y proteínas de bajo peso molecular, donde cobra importancia los mediadores inflamatorios. Entonces aquí es donde nos ayudan estos pacientes de sepsis y respuestas inflamatorias sistémicas. Entonces, ya viendo todo este escenario, ¿cuándo iniciamos terapia de reemplazo renal en los pacientes? Entonces, las guías KDIGO y las NICE dicen que cuando existan alteraciones potencialmente mortales en todo su equilibrio ácido básico, el hídrico, los electrolitos, y no dan un valor absoluto. Nos aconsejan tener en cuenta el contexto clínico y valorar las tendencias de este paciente, y también, digamos, que no un número ni una sustancia sola aislada, sino usualmente evalúa uno todo el contexto de alteraciones simultáneas.
Y también al inicio de la terapia miro si la terapia que voy a implementar me mejora o no el parámetro que yo busco, o definitivamente no vale la pena iniciar ese tipo de terapia que dispongo. Tenemos aquí las indicaciones un poquito más separadas en edema pulmonar. Aquí a mano derecha traje a colación este estudio hecho en terapias de reemplazo renal pediátricas y vemos cómo la mortalidad aumenta linealmente cuando hay sobrecarga de volumen. Entonces los libros antiguos, los textos antiguos hablaban de que inicie diálisis por sobrecargas del 20, del 15%, pero vemos cómo con una sobrecarga de cercana al 10% tenemos casi 30% de mortalidad aumentado. Esto se traduce que por 1% de sobrecarga que usted tenga de ese paciente tiene un 3% de mortalidad aumentada. Y con respecto a la uremia, aquí tal cual dice grave, progresivo, o sea que necesito varias estimaciones para saber si dializo por uremia, y busco clínicamente si tiene repercusión o no neurológica a nivel pulmonar o a nivel pericárdico. En cifras, encuentra uno estas cifras. Cuando uno tiene un boom de más de 100 miligramos decilitro, pues está altamente indicada, y considérelo asociado a las otras cosas por 75-80 miligramos decilitro. Y aquí vienen todas las demás indicaciones, todos nuestros trastornos electrolíticos respecto al potasio. Hay que tener en cuenta que hay que mirar los cambios electrocardiográficos. Eso es importante, y mira, pues que no haya respuesta a los tratamientos médicos, e igualmente con las hipernatremias, hipermagnesemias, hiperfosfatemias, ellos sugieren, hay guías que sugieren ciertos valores para tener en cuenta como niveles críticos. Tóxicos a nivel de neonatos, está todos nuestros tóxicos endógenos con nuestros errores congénitos del metabolismo, y a nivel exógeno realmente se encuentran, son reportes de casos de muy pocos medicamentos, como la digoxina, teofilina, fenitoína, y administración exógena extrema de sodio. Acidosis grave, y aquí viene todo lo que hablábamos de necesidad de optimizar a un paciente. Entonces, hipertensión arterial que no responde porque tiene una hipervolemia severa, un choque séptico donde necesito aclarar toxinas y citoquinas, o bien sea un paciente con insuficiencia cardíaca, patología cardíaca, y necesito optimizar líquidos, transfusiones, nutrición. Con base a todo este escenario, entonces podemos elegir qué tipo de terapia tenemos, si una diálisis peritoneal o nuestra terapia de reemplazo renal continua. Y pues ya vimos que es dependiendo de la patología de base y los objetivos que yo quiera implementar, el estado hemodinámico, la disponibilidad que es en nuestro medio es muy importante, y el peso, que constituye un desafío técnico, como vamos a ver más adelante. Y básicamente es una decisión que se toma en conjunto con todos los servicios, tanto neonatología como nefrología, viene el grupo quirúrgico que nos ayuda muchísimo con nuestra parte de accesos, y las comorbilidades. En los estudios sobre todo mencionan que hay que tener en cuenta el pronóstico neurológico, y en caso de patologías congénitas severas renales, la hipoplasia pulmonar. Entonces vamos a empezar rápidamente con nuestra diálisis peritoneal, cómo podemos prescribirla. Entonces es fácil acceso, es el método elegido sobre todo en los pacientes que pesan menos de 2 kilos, tiene un claro, o sea, hay estudios que muestran un beneficio muy claro en los pacientes con corrección quirúrgica de cardiopatías, y nos permite la depuración de todas las cosas, tanto urea, electrolitos, ultrafiltración. Hay algunos tóxicos que también se realizan por medio de diálisis peritoneal, y se ha utilizado tanto en pacientes estables e inestables. Es una amplia experiencia. Aquí, buscando sobre el tema, tenía como la duda de saber en cuánto peso o cuánto límite, llamémoslo así, de diálisis peritoneal a nivel mundial, y me encontré con algunos estudios. Esto no es una revisión sistemática, pero nos muestra que los pesos son muy variados. De hecho, hay 3 estudios hechos en recién nacidos con pesos menores de 1.500 gramos. Entonces arrancamos casi desde pesos desde 550, 500 gramos en adelante, con edades gestacionales extremas. Cada vez hay más reportes de estos pacientes en la medida de que la viabilidad aumenta.
y pues utilizan catéteres. Entonces, en los más grandes, a término y todo, catéteres de TENCOF neonatal de doble CUF, pero sobre todo utilizan mucho los de un CUF. Empiezan a explorar otros tipos de catéteres que nos puedan servir para los pacientes. Entonces hay reportes de caso con catéteres endovenosos de 4 French, hay estiletes versus catéteres multipropósito. Este estudio dice que este catéter multipropósito es muy prometedor porque reduce mucho las complicaciones de la diálisis. Catéteres acá flexibles de 10G, 14G. Entonces, para tenerlo en consideración que realmente la indicación de la terapia va hasta donde nuestro grupo pueda ponerse de acuerdo para iniciar este tipo de terapias. Las contraindicaciones, las absolutas sobre todo, están relacionadas a malformaciones de la pared abdominal e intraabdominales que impiden este intercambio adecuadamente. Y las relativas, vemos que hay pacientes que después de 2, 3 días de cirugías pueden iniciar los recambios en el caso del abdominal, pero pues en las cardiotorácicas los pacientes pueden iniciar en el posoperatorio inmediato su diálisis peritoneal. Y pues, por ejemplo, hay casos o reportes de pacientes que tuvieron perforación y peritonitis, pero después utilizan la vía peritoneal y dan resultados alentadores porque no hay contaminación de este tipo de diálisis y son funcionales. Aquí se me olvidaba, aquí una contraindicación relativa, la ventilación de alta frecuencia porque restringe el volumen pulmonar, pues a tener muy, muy presente eso. Con respecto a la elección del catéter, pues ya hablábamos nuestros catéteres neonatales de TENCOF, de 1 o 2 CUF. Se aconseja la colocación de catéter por cirugía pediátrica porque hay que procurar una aumentectomía parcial para que no disfuncione por obstrucción. Usualmente se deja lejos del área de pañal, o sea que se insertan por el hemiabdomen superior en su mayoría. Se recomienda una profilaxis antibiótica con primera línea 30 minutos antes y aquí vemos que hay como opciones de utilizar los catéteres multipropósitos y hay casos descritos con los 14G. Nuestro circuito de diálisis peritoneal, pues los tradicionales que vemos en niños grandes y adultos, bien sea el sistema de bolsa gemela o automatizada. La diálisis peritoneal automatizada permite más o menos volúmenes entre 80 a 100 cc por recambio, entonces estamos hablando de pacientes entre 8 a 10 kilos. Y es así como en niños y en lactantes utilizamos los sistemas manuales de conexión. Entonces tenemos como vía central una llave de 3 vías que une un sistema de infusión. Básicamente se puede infundir a través de uretra, también pueden utilizar perfusores, la línea se une a nuestro sistema de 3 vías y aquí viene un sistema ya de salida donde hay una uretra que también puede ser medidora o un sistema de drenaje final. Y pues sus sistemas con sus pinzas de entrada y de salida que permiten realizar los procesos de la diálisis. Entonces, ¿qué 3 cosas tengo que tener para prescribir mi diálisis peritoneal? 1, ¿con qué volumen voy a iniciar? Entonces, iniciamos con 10 mililitros kilogramo. Es muy importante porque las mayores complicaciones en este grupo de edad es por fugas. Entonces, hay que iniciar con el menor volumen. Sin embargo, pues esto nos limita porque entre más volumen tenga, mejor depuración de solutos voy a tener, o sea que esto va a estar limitado al principio de la terapia. En el tiempo, voy a tener más depuración de solutos, o sea, es que si necesito una urgencia por uremia o por creatinina o por fósforo, tengo que dejar más tiempo en cavidad el líquido peritoneal. Cuando tengo estancias cortas, me va a ayudar el aclaramiento de moléculas pequeñas como los electrolitos y la ultrafiltración. Esta ultrafiltración, aquí está nuestra curvita en amarillo, nos muestra que dependiendo de la concentración, asimismo mejora el ultrafiltrado. Sin embargo, cuando lo dejo en el tiempo, esta capacidad osmótica del líquido va a disminuir. Por eso es que en los neonatos y en aras de su fisiopatología se utilizan estancias cortas. Perdón, de su fisiología utilizamos estancias cortas porque su membrana peritoneal difunde rápidamente.
Tenemos aquí un ejemplito chiquito de prescripción de diálisis peritoneal de un paciente de 38 semanas, 3,5 kilos, con una sepsis, con un edema pulmonar, con un aumento de peso más de 15%, en oligoanuria, una lesión renal 3. Entonces, ¿qué haríamos entre ese escenario? Entonces, utilizamos una diálisis peritoneal manual continua, escogemos una solución del 4,25 porque nuestra prioridad es la sobrecarga hídrica, el volumen a 10 por kilo, y nuestra instrucción para el equipo de enfermería es que usualmente ingresa en 15 a 20 minutos, estancias en cavidades entre 30 a 60 minutos. ¿Por qué lo pongo variable? Porque hay pacientes que no toleran por el estado cardiovascular o pulmonar estancias o manipulaciones tan cortas. Entonces, si a 30 minutos se inestabiliza, alárguelo y sobre la marcha vaya corrigiendo el comportamiento de su diálisis, y un drenaje entre 15 a 20 minutos. ¿Qué aditivos le podemos poner? Cuando tiene fibrina y coágulos, heparina 500 unidades por litro para evitar trombosis ahí del catéter. Y en hipocalemia también podemos poner suplencia a través de esta modalidad. Complicaciones, entonces las series describen que la mayor es el mal funcionamiento del catéter, drenaje inadecuado, obstrucción y sobre todo fugas. Y vienen ya las restantes, las complicaciones metabólicas, electrolíticas, infecciones asociadas al catéter. Entonces, hasta ahí como la indicación de nuestra terapia de diálisis peritoneal. ¿Qué hacemos en el escenario de tener disponible y un caso aplicable para una terapia de reemplazo renal lento? Entonces, aquí traje a colación esta revisión que se hizo en técnicas de diálisis neonatal aplicable alrededor del mundo, y básicamente todos estos volúmenes de cebado, volúmenes extracorpóreos pequeños, han sido como la innovación tecnológica que se ha permitido que los pacientes se dialicen. En especial estas 3 tecnologías, Aquadex, que fue un circuito adaptado que se usa en Estados Unidos, la CarpeDien en Europa, y también en Europa el sistema NIDUS. Este último que permite, por estos volúmenes tan pequeños extracorpóreos, inclusive dializar pacientes por encima de 800 gramos. Entonces, cuando tenemos a disposición este tipo de tecnologías, realmente es entrenarse multidisciplinariamente, en también disponer de los accesos vasculares, y esta tecnología ya vieron que la supervivencia ha aumentado, y es porque permite una mayor exactitud en los pacientes que son críticos e inestables. No es como la diálisis peritoneal que hay que ajustar sobre la marcha, sino permite una mayor depuración de líquidos y una mayor exactitud en los ultrafiltrados. Solo se permiten 3 modalidades a través de estas terapias. Una es la ultrafiltración continua lenta. Aquí se extrae electrolitos y agua. El paciente puede tener una función renal normal, es decir, que nuestro paciente de elección son pacientes en hipervolemia, falla cardíaca, salidas de cirugías cardíacas. Cuando tenemos una hemofiltración venovenosa continua, aquí hay un líquido de reposición y pues nuestra ultrafiltrado, y aquí viene ya aplicaciones como insuficiencia renal, hipervolemia, sepsis, porque esta terapia permite esa depuración de mediadores inflamatorios y moléculas de mediano tamaño. Y tenemos la hemodiálisis venovenosa continua, donde aquí solamente hay un líquido dializante. No hay la opción de hemodiafiltración venovenosa continua por el tipo de tecnología. Y pues aquí tenemos como excelencia especial indicación en insuficiencia renal, hipervolemia y todos los trastornos de los errores innatos del metabolismo por su alta depuración. ¿Qué contraindicaciones? No existe una absoluta. Realmente todo depende del estado clínico del paciente, del estado hemodinámico, de la presencia de coagulopatías o sangrados activos que no puedan ser corregidos, y derivadas de la técnica. Ya en caso de no conseguir una técnica, un acceso vascular o algo, pues se contraindicaría esta misma. Nuestros catéteres para estos pacientes, entonces vienen, digamos que los que se tienen disponibles en el medio son los 6, 5 y los 7.
en los series reportan casos exitosos a través de catéteres umbilicales de 20 centímetros por flujo arteriovenoso. Y digamos que los sitios de mayor elección para estos accesos vasculares son la vena yugular interna, seguida de la femoral, la umbilical y la vena subclavia. Con respecto a la carpe diem, que es la que tenemos en nuestro medio, este permite o nos da a disponibilidad 3 tipos de filtro que van de acuerdo a las superficies de filtración y asimismo tienen unos volúmenes de circuito que siempre nos los informan porque hay que tenerlos en cuenta de acuerdo al volumen extracorpóreo de cada paciente. Es así como, por ejemplo, lo aconsejado es que este volumen de circuito no supere nuestro 10% del volumen extracorpóreo del paciente. Si supera un poco más de eso, se aconsejan unos cebados diferentes para evitar la hipotensión severa y la alteración cardiológica severa. Acá tenemos cómo calcular nuestro volumen extracorpóreo, básicamente el peso por la volemia para la edad, y esto no debe superar el 10% aquí de nuestro cebado. Si lo supera, considere albúmina al 5% y cada vez se utiliza menos sangre, pero todavía se utiliza para cebar los sistemas, pero hay más complicaciones asociadas. Entonces vamos aquí a ver unos punticos de cómo hacer una prescripción con carpe diem. Tenemos la modalidad, entonces dependiendo de lo que vimos anteriormente y la patología, escogemos de las tres modalidades que vamos a realizar. La dosis de terapia que vamos a indicar usualmente parte desde 20 a 35 mililitros por kilo por hora o los 2000 mililitros por 1.73 metros cuadrados, pero vamos a ver adelante que hay unas situaciones donde se pueden utilizar más altas dosis de terapia. Cuadramos un flujo de bomba de sangre que va entre 3 a 8 mililitros por kilo minuto, usualmente uno parte desde el 4. Es una memotecnia y tenemos aquí el líquido de reposición, que esta dosis de terapia la podemos poner en nuestro líquido de reposición, bien sea prefiltro o posfiltro, y pues depende de la depuración que queramos hacer. En la predilución, sobre todo, nos ayuda para estados de hemoconcentración, tiene aclaramiento de moléculas de mediano peso como medicamentos, mioglobina, como moléculas pesadas. Y en el posfiltro nos ayuda mucho para ese aclaramiento que hablábamos de proteínas proinflamatorias. Este líquido tiene como buffer bicarbonato, acá está su composición, y ya cuando tenemos saber, tenemos como un paso adicional, le calculamos la pérdida de peso total a perder o la ultrafiltración total. Aquí hay que tener en cuenta cuáles son los administrados del paciente por día o por hora y la pérdida de peso deseado. Esta pérdida de peso en pacientes muy críticos e inestables se aconseja iniciar en el 2%, y en un total de no más del 5% para evitar descompensación hemodinámica. Anticoagulación, entonces se utiliza los anticoagulaciones regionales con citrato. Sin embargo, está más en estos pacientes utilizado pues en nuestro medio actualmente la heparina en bolo e infusión, pues regulando y vigilando las metas a las que queremos llegar. Situaciones especiales de dosis de terapia, hablábamos que en falla hepática y en hiperamonemia son donde se utilizan aquí hasta el doble de la reposición de la dosis de terapia, en hiperamonemia hasta 3-4 veces. Y esto sobre todo es para fines de evitar el rebote de estos niveles de amonio. Aquí tenemos un caso pequeño, este es publicado en la literatura, de cómo prescribir una terapia en carpe diem. Aquí tenemos al doctor Ronco en una imagen del 2014. Entonces, este mismo caso es del 2014, un recién nacido de 3.7 kilos con una sepsis por E. coli, falla multiorgánica, acidosis, inestabilidad hemodinámica, falla ventilatoria y una lesión renal aguda estadio 3. Entonces, a este paciente le colocan un catéter de 5 French en la vena yugular, le inician una terapia de filtración venovenosa continua con un filtro de 0.25, pero hay que tener en cuenta que este volumen es de 41 mililitros.
Le hicimos aquí el cálculo y es un volumen extracorpóreo aproximadamente del 15%. No lo dice, pero en estos casos yo creo que se debería haber dado con albúmina. Ellos ponen un flujo de bomba de 26 mililitros minuto, una pérdida de peso de 40 mililitros y ponen un líquido de reinfusión a una dosis calculada por superficie de 2.200. Anticoagulación no nos la reporta, pero pues aquí pusimos un ejemplo. Y este paciente en particular tuvo una duración total de 5 días de terapia, dieron de alta de la usina a los 10 días y lo vigilaron durante su primer año, primeros 9 meses, recuperando su función renal sin secuelas neurológicas. Aquí una propuesta de que debemos monitorizar, hay que hacer un registro adecuado y acucioso de todos los signos vitales, peso, ingresos, egresos, el estado ácido base y tener un basal con el que partimos de ese paciente. Complicaciones descritas en la serie, que hay una serie de neonatos con terapia de reemplazo renal continua y sobre todo mencionan la trombocitopenia, sangrado, coagulación del sistema y hipotensión. Sin embargo, acá anotamos todas las demás complicaciones asociadas a las terapias, todos los síndromes de desequilibrio osmolar, los relacionados con el acceso vascular son muy frecuentes. Tener aquí en cuenta con este asterisquito, verificar la dosis de dosificación de medicamentos porque se depuran y vamos a tener dosis inadecuada de medicaciones. Y finalización de la terapia nos la va a dar el retorno a las condiciones hemodinámicas y fisiológicas de nuestro sistema cardiovascular y renal. Aquí quería comentarles un caso que tuvimos en la subred a modo rápido. Es un paciente masculino que estaba en alojamiento conjunto y a los 2 días de edad reportan dificultad en la lactancia, pobre succión, una hipoglicemia y lo encuentra la pediatra que lo valora pálido, ictérico y deshidratado. Entonces lo ingresan a la unidad de recién nacidos con una sospecha de sepsis neonatal. Su mamá tenía una infección por E. coli que había sido tratada, una ictericia multifactorial, una pérdida de peso acelerada, una deshidratación, hipoglicemia y cuando lo monitorizan empiezan a mirar que hay bradicardia sinusal. Hasta el día 4 hace un evento de bradicardia de saturación, describen una respiración acidótica, inician primero ventilación no invasiva, pero el paciente se deteriora, describen un evento de incoordinación velopalatina, hipotenía y progresión a la franca falla ventilatoria. Empezaron a buscar patología de sistema nervioso, sangrado y todo, pero fue negativa. Y ese mismo día 4 empiezan como parte de ese estudio, a mirar todos sus laboratorios y llamaba mucho la atención pues que había un compromiso cardíaco. Nuestro amonio estaba en un rango límite, un poquito de transaminitis y la CPK muy elevada. Eso con el contexto de la hipoglicemia y cuando vamos a valorarlo, nefrología fue llamada por el alto riesgo de lesión renal en este paciente, porque se puso muy hipotenso y crítico, y decidimos con la neonatóloga de turno hacer una nueva confirmación de amonio en donde estaba alterada, con un rápido ascenso y una clínica de encefalopatía. Ese paciente estaba encefalopático. Es así como en conjunto se decide poner un catéter peritoneal, es lo que tenemos en nuestra red a disposición. Se le colocó un catéter neonatal, se inició una terapia con dianeal al 2,5, no utilizo el de 1,5 por el tema de la fisiología de nuestra membrana, ni tampoco el 4,25 porque no tenía sobrecarga, y dejamos tiempo de estancia 1 hora, con 500 de heparina para evitar coagulación. Y este paciente terminó su diálisis a las 35 horas, o la utilizamos por 35 horas y se cerró el catéter, y los niveles de amonio disminuyeron considerablemente, normalizaron. Al día 7 se le inició el aporte lateral, nuevamente hubo una tendencia de elevación del amonio y se decidió iniciar ácido carglúmico mientras teníamos y se iniciaban todos los estudios para la hiperamonemia y el error innato del metabolismo. Entonces, aquí quiero traer esta revisión sistemática de diálisis peritoneal versus terapia de reemplazo renal,
Y efectivamente sí, cuando uno tiene terapia de reemplazo renal continua, los niveles de amonio disminuyen muy rápido versus la peritoneal. Sin embargo, en todos los grupos la mortalidad disminuye. Entonces, este es un buen llamado para utilizar a la mano todo lo que tengamos tecnológicamente disponible mientras cada vez más se generaliza la tecnología de terapias de reemplazo renal. Aquí estas son unas estrategias que está utilizando la Sociedad de Nefrología Pediátrica. Surgen desde las iniciativas mundiales en donde se quieren evitar muertes por lesión renal aguda. Hay un estudio en el 2018 de esta iniciativa de muertes evitables y como vemos aquí, pues nuestra incidencia en lesión renal es muy similar a la notificada, pero nos llama la atención que hasta el 10% de los pacientes que necesitan diálisis no la reciben. Entonces surgen todos los movimientos de entrenamiento en diálisis peritoneal, entonces donde no tenga la tecnología de reemplazo renal continuo, se hace ese llamado a entrenarse. Y, por ejemplo, aquí con ACONEPE y los centros de la IPNA asociados se ha hecho, por ejemplo, en Chocó, en lugares de difícil acceso a nefrólogos y especialistas. Aquí les dejo como nuestro mensaje. Este es el entrenamiento que se ha hecho en la subred y es un equipo, digamos que esto es un equipo multidisciplinario con nuestras enfermeras auxiliares, los cirujanos, el grupo de neonatología y nefrología pediátrica. Este caso que comentamos, por ejemplo, se interconsultó porque hubo un reconocimiento temprano de la lesión. Realmente la tasa de filtración glomerular neonatal estaba en rangos y el paciente todavía no tenía una anuria ni oliguria, pero ese caso se reconoció tempranamente por esos factores de riesgo. Y pues muchas gracias, por acá terminamos. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Doctora Castañeda, muchísimas gracias por su presentación absolutamente clara, precisa, concreta, muy enriquecedora para todos. Los invitamos a todos a dejar a través del chat las preguntas que tengan para la doctora y para recordarles que tenemos nuestra asamblea de la regional para escoger la nueva junta directiva el próximo 13 de marzo a través de la plataforma Teams a las 7 de la noche. Entonces, las personas que de pronto sean miembros de ASCON con su membresía activa, que deseen participar y votar y que no hayan recibido el link, ahí dejen en el chat el correo al cual pueden escribir para solicitarlo. También por nuestro chat de WhatsApp de la regional lo hemos estado compartiendo o me pueden contactar para podérselos remitir y que podamos todos participar. También quería recordarles que esta charla presentada por la doctora Castañeda va a quedar disponible en nuestro canal de YouTube para las personas que de pronto la quieran volver a revisar o de pronto reunirse con su equipo de residentes, fellows, para poder escucharla. Doctora Castañeda, una pregunta que me llega acá a través de WhatsApp. Digamos, en Colombia tenemos disponibilidad de todos los insumos para poder hacer diálisis peritoneal o hemodiálisis en neonatos. ¿Está disponible desde qué peso específicamente? Algunas personas dicen que han tenido dificultades para su consecución. No sé si usted nos pueda orientar al respecto. Cuando les compartí esa imagen del circuito manual, lo hicimos a propósito, porque no en todas las instituciones tenemos personal externo o asociado a unidad renal, por ejemplo, Baxter, RTS, que nos ayude. Entonces, ese sistema manual de buretrol, de líneas, de una llave de 3 vías, lo tenemos disponible en todas las instituciones. Ahí menciona al principio que hay que tener un conector de titanio, una línea de transferencia. Sin embargo, esa llave de 3 líneas conecta directamente al catéter peritoneal. O sea, en condiciones adversas y de falta de insumos se puede hacer como de lo más sencillo. El circuito de catéter peritoneal se conecta a la llave de 3 vías y se hace. Eso es en cuanto a la diálisis peritoneal. Sí hay que tener los líquidos de diálisis. Sin embargo, a nivel Colombia no hay inconvenientes, digamos que reportados en el momento de abastecimiento de estos líquidos.
Y en cuanto a la tecnología de Carpe Diem, sí, hay disponibilidad, digámoslo, en las ciudades principales de la tecnología para neonatos, ya se está implementando, ya están en curso como cortes de estas experiencias que yo creo que ya van a salir publicadas próximamente, pero han sido exitosos estos casos, sobre todo aquí, digamos que la doctora Mayerly Prada de la Fundación Cardioinfantil ha tenido varios casos y nos ha compartido su experiencia exitosa en Carpe Diem y se consiguen los insumos. Los catéteres que le mencioné ahí en la presentación son los que hay aquí en Colombia porque en la literatura, por ejemplo, para la NIDUS proponen unos de 4 frames. Hay unos de 5, pero esos no los pusimos ahí porque no están disponibles en Colombia. Gracias, doctora Castañeda. También nos llega otra pregunta acá por el chat de Teams que dice, ¿qué opinan sobre los pacientes con cardiopatía congénita compleja con tiempos de bomba y claveos prolongados que reciben carga de líquidos como cristaloides, hemoderivados? ¿Sería prudente que salieran con catéter peritoneal desde el quirófano? ¿Usted qué opina? Sí, hay unos estudios donde dicen que por encima de los 120, 130 minutos de bomba, esos pacientes deberían salir con catéteres peritoneales y la experiencia es que esos pacientes requieren tiempos de diálisis muy cortos. Estamos hablando de 12 a 24 horas, se resuelve la urgencia de la sobrecarga, el paciente sale adelante y pues esos catéteres se retiran rápidamente. Bueno, sí, muy importante para estos pacientes, inclusive la falla renal, como usted nos decía a través de la charla, les aumenta la mortalidad de forma importante. Muchas gracias por ese tip, doctora. No tenemos más preguntas. No sé si alguien de pronto se anima a escribir alguna adicional. Doctora Castañeda, ¿usted cuál cree que sea el reto más importante en las regiones para poder cumplir con todos los requisitos adecuados para la terapia de reemplazo renal? Me pareció súper importante esa capacitación que ustedes dieron con ACONEPE para el Chocó. ¿Eso lo piensan replicar o cómo van a Yo trabajar? creo que sí, después de esta charla y de esta cuña publicitaria se replicarán más iniciativas en lugares de difícil acceso. Y pues a través de este tipo de charlas y de invitaciones, yo creo que van a surgir más interrogantes y más iniciativas en los grupos de trabajo donde no se cuenta con estos insumos. Vale, para nuestro regional es muy importante. Nosotros pues digamos que la regional también tiene departamentos que son a veces con acceso difícil para tecnología, Caquetá, ¿no es cierto? Entonces, importante el trabajo articulado entre las asociaciones. Bueno, doctora, creo que no tenemos más preguntas. Felicitaciones por acá por el chat y nuestros agradecimientos desde la regional por habernos acompañado, por haber aceptado la invitación y por haber compartido todo su conocimiento y experiencia, doctora. Muchísimas gracias. No, ustedes, muchas gracias por todo. Bueno, gracias a todos por acompañarlos. Un saludo especial y esperamos vernos el próximo mes. Hasta luego. Gracias.